¿Qué sentirías si te enteraras de que un niño, un sobrino, el hijo de un vecino o un familiar joven en tu círculo fuera abusado por alguien bajo tus propias narices y que nadie hiciera nada al respecto? Y si tuvieras la oportunidad, ¿harías justicia por tu propia cuenta? ¿Estarías dispuesto a volverte un criminal por hacer justicia? Al fin y al cabo, como bien dice el dicho, ojo por ojo, diente por diente. Quédate hasta el final, porque en este video te enseñaremos 15 casos de abusadores de niños que fueron asesinados instantáneamente en la cárcel. Richard Huckle. Tras 6 meses de seguimiento, detuvieron a este depredador sexual y también localizaron al peor pedófilo de Gran Bretaña. Se trataba de Richard Huckle, un fotógrafo y profesor de inglés de 28 años, que fingía ser un devoto cristiano y voluntario en iglesias, colegios y orfanatos de Malasia, Camboya y la India. El joven abusó de casi 200 niños de entre 6 meses y 13 años de edad. Durante meses, la policía australiana y europea participó en una operación internacional para identificar a los miembros del mayor foro de pedofilia de Internet, Love Zone. El sitio, camuflado en la Dark Web, era un espacio seguro y encriptado para el intercambio de material pedófilo, donde proliferaban fotografías y videos de niños víctimas de abusos sexuales. Una de ellas fue clave para localizar al administrador del sitio. El pederasta tenía un lunar característico en una de sus manos, y además siempre utilizaba la palabra ellas en todas sus conversaciones. Finalmente, Richard fue acusado de 91 cargos, incluida la creación y posesión de pornografía infantil, violación de un niño menor de 12 años, penetración digital, abuso infantil y facilitar la comisión de delitos sexuales infantiles mediante la creación de un manual pedófilo. Los investigadores encontraron más de 20.000 fotografías y videos de sus agresiones a bebés y a niños, y se identificaron a 29 víctimas. El 13 de octubre del 2019, mientras Richard se encontraba en su celda de la prisión de máxima seguridad HPM Falls Sutton, en Yorkshire del Este, en Inglaterra, otro preso lo asesinó brutalmente. Paul Fitzgerald, encarcelado por un ataque sexual a un paseador de perros, torturó y violó al profesor durante hora y media hasta matarlo. Según su declaración, el crimen fue cuidadosamente planeado y después ejecutado. Sodomizó al pedófilo con un utensilio de cocina. Le metió un bolígrafo por la nariz hasta atravesar su cerebro. Lo golpeó fuertemente en la cara y en el cuerpo. Lo apuñaló en el cuello y finalmente lo estranguló con un cable eléctrico. Paul solo quería hacerle sentir lo que vivieron sus víctimas. Para este asesino, se trataba de un acto de justicia poética. César Pastrana fue un pedófilo mexicano de 33 años que fue brutalmente asesinado por otros presos mientras cumplía una sentencia de cadena perpetua en los Estados Unidos. César Pastrana abusó sexualmente de 9 menores, 2 de ellos de su propia familia, cuando trabajaba como voluntario en una iglesia. El hombre cumplía su sentencia en la prisión estatal de Hancock, en Georgia. El hecho ocurrió el 13 de marzo del 2020, aunque finalmente se informó de su muerte en diciembre del 2021. Sin embargo, volvió a hacerse viral la noticia de la venganza de los otros presos. El hombre fue asesinado presuntamente por César Cortés, otro recluso que lo apuñaló en el pecho varias veces. La discusión habría iniciado porque Pastrana habló mal de la pareja de Cortés. En ese sentido, le agregaron 15 años a la pena de Cortés por homicidio doloso. David Bobb y Graham de Lewis County. Jonathan Watson, de 43 años, fue condenado en 2009 a cadena perpetua por asesinato en los Estados Unidos. Con la llegada del año 2020 y gracias a su buena conducta, fue trasladado a un centro penitenciario de nivel 2, es decir, con más libertades en el cual se encontraba, que era nivel 3, con gente de máxima peligrosidad. De estar solo en una celda, ahora pasaría a compartir una con otros presos. Arribó a la cárcel estatal de Corcoran, en California, Estados Unidos. Al llegar, se enteró de que compartiría celdas con 2 pedófilos, David Bobb, de 48 años, y Graham de Lewis County, de 62 años, que cumplían cadena perpetua por agresión sexual agravada a niños de menos de 14 años. Y Watson simplemente se enojó. Fue y mató a palazos a los 2 pedófilos. 2 horas antes de cometer los crímenes,
Watson había realizado una petición urgente para ser devuelto al nivel de seguridad 3 antes de que les dé una paliza a uno de estos tipos, como él mismo dijo. El consejero a quien realizó la petición se burló y le dijo que se fuera, sin tener la más remota idea del error que había cometido. David Kever. Kever, en 1996, fue condenado por 4 cargos de agresión indecente lasciva a un niño menor de 16 años, agresión sexual e intento de agresión sexual. Fue puesto en libertad en diciembre del 2009, antes de ser reencarcelado en el 2010. En el momento de su muerte, cumplía una condena de 8 años y 9 meses, después de haber sido declarado culpable de no registrarse como delincuente sexual de conformidad con las normas estatales, según los registros del Departamento Correccional de Florida. Un jurado del condado de Santa Rosa encontró a Jamie Ray Carruthers culpable de asesinato en segundo grado por la muerte en 2019 de su compañero de celda de 78 años, David Kever. La historia nos cuenta que Carruthers, en un arranque de odio, estranguló a David con sus propias manos y pisó a David en el cuello una y otra vez hasta destrozar por completo su garganta, dejando su cadáver tirado en la celda. Inmediatamente después de que el jurado emitiera el veredicto de culpabilidad, la jueza del tribunal le dictó a Carruthers una condena de cadena perpetua, ya que Carruthers ya había sido condenado previamente por delitos violentos 2 veces. Alex Sandro. La cárcel de Peco, una cárcel remota ubicada en la localidad brasileña de Cruzeiro do Oeste. En este recinto, falleció el prisionero que se llamaba Alex Sandro de Souza Mota. Tenía 30 años y cumplía condena por haber violado a su hijastra de tan solo 5 años, según nos informan los medios locales. Alex fue brutalmente apuñalado con un cepillo de dientes que habían afilado hasta convertirlo en un punzón, con el que los reclusos de la misma celda apuñalaron su cuello, desangrándolo hasta matarlo. Acto seguido, los otros 2 presos que, hasta el momento, se habían limitado a tan solo contemplar el crimen ante sus ojos, le amputaron su miembro para después introducírselo en la boca, y luego de eso le extrajeron el corazón y lo tiraron a la basura. Una forma muy poética de decir que el tipo no tenía corazón. Creo que se lo tomaron muy literalmente. John Gugan. El caso Gugan fue un emblema del escándalo en que se vio envuelta la Iglesia Católica estadounidense por los casos de sacerdotes que abusaban sexualmente de fieles durante su carrera. Gugan fue hallado culpable de haber violado a un chico de 10 años en una piscina y fue condenado a 10 años de prisión. Sin embargo, había 130 acusaciones más en su contra, por lo que en el futuro tendría que haber enfrentado más juicios por abuso sexual y violación. Estaba preso en el Centro Correccional Estatal Souza Baranowski, una cárcel de máxima seguridad que está a 50 kilómetros de la ciudad de Boston, en la costa este de los Estados Unidos. Gugan fue atacado por otro preso que lo estranguló hasta matarlo. El asesino fue identificado como Joseph Druce, de 37 años. Lo que todavía es una incógnita para los investigadores es el motivo del crimen. También se informó que el asesino del cura es un hombre que durante años manifestó su odio a los homosexuales, negros y judíos. A este punto, quizás el motivo del crimen ya no sea tanto un misterio. Leonard Nelson. Nelson se declaró culpable de explotación sexual de un menor en abril del 2015. Fue sentenciado a 1 año, 9 meses y 21 días de cárcel. Según una declaración jurada, tenía videos de desnudos en su teléfono que mostraban al hijo de 13 años de una mujer simulando sexo con su hermana de 14 años, entre otros materiales. Daniel, también llamado Daniel Smith, de 35 años, fue acusado de la muerte de Leonard Nelson, de 22 años. Nelson fue encontrado muerto en su celda una mañana después de una discusión con Smith. Originalmente, se pensó que la muerte de Nelson fue un suicidio porque los oficiales vieron cortes en su cuello. Sin embargo, la situación deja mucho a la imaginación. Liam Dean, de 22 años, de Wakefield, fue encontrado muerto en su celda en HMP Leeds en la madrugada del 12 de noviembre del 2018. Había sido encarcelado por el asesinato de su hija de tan solo 2 días de edad. John Westland, de 29 años, que cumplía una condena por violación y lesiones corporales graves, fue condenado por el asesinato de Dean después de un juicio en el Tribunal de la Corona de Leeds, con una condena de por lo menos 19 años. Al sentenciarlo, el juez le dijo al recluso:
le dijiste al jurado que creías que Ryan Dean era un delincuente sexual, pero no lo era. Había cometido un delito muy grave, pero lo había admitido desde el principio y estaba tratando de aceptar lo que había hecho. Es una consecuencia desafortunada de la vida en prisión que aquellos que son culpables de delitos graves, como lo fuiste tú, encuentren a otro recluso al que menospreciar. David Oseas Ramírez. El pedófilo fue ahogado en el baño de su celda por un compañero en un asesinato por venganza, según la policía. El cuerpo de David Oseas Ramírez, de 56 años, fue encontrado en la cárcel del condado de Duval, en Jacksonville, Florida. Había estado cumpliendo cadena perpetua por abuso sexual infantil después de ser condenado por abusar sexualmente de una niña de 11 años en el 2013. Ramírez fue presuntamente asesinado por el asesino convicto Paul Dixon, de 43 años, después de que la pareja comenzara a intercambiar insultos y luego golpes. Clinton Dawn Simpson. Simpson, de 76 años, enfrentaba varios cargos relacionados con el abuso sexual de niños y estaba detenido en la cárcel del condado de Tarrant, en Texas, cuando David Faustino Flores, de 42 años, supuestamente lo agredió alrededor de las 2:20 de la madrugada. Simpson murió en el hospital John Peter Smith tan solo una hora después, con heridas contundentes que había sufrido en la cabeza, y su muerte fue declarada oficialmente como un homicidio. Mitchell Harrison. El pedófilo Mitchell Harrison fue masacrado por dos compañeros que le destriparon el estómago en una de las cárceles más duras de Gran Bretaña. El violador de niños de 23 años supuestamente fue retenido y torturado por Michael Parr y Nathan Mann, quienes se dice que le cubrieron la boca e ignoraron sus gritos de misericordia. Fue destripado con una cuchilla improvisada que se cree que estaba incrustada en plástico. Una fuente de la cárcel dijo que el brutal ataque fue como algo salido de una cámara de tortura medieval. Juan Villanueva, de 53 años, quien cumplía cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional por agresión sexual agravada de un niño menor de 14 años, fue hallado inconsciente por los funcionarios de la prisión estatal de North Kern en un control de bienestar. Las autoridades indicaron que Villanueva compartía celda con Ramón Escobar, de 51 años, que se declaró culpable en 2022 por matar a 5 hombres y herir a otros 7 luego de huir de Houston, Texas, donde finalmente aceptó su culpabilidad por los asesinatos de su tía y su tío en 2018. Marvin Parker. El día que matamos a ese pedófilo fue el mejor de mi vida, confesó Christine Moody, visiblemente contenta. Poco le importó enterarse de que iba a pasar el resto de su vida en la cárcel. «Nos vemos luego, pervertidos», les gritó Jeremy, su marido, a los familiares de sus víctimas. Esta pareja de Carolina del Sur, Estados Unidos, se declaraba skinhead y racista, y militaba en un grupo supremacista blanco. Tras muchos años de predicar su odio contra quienes amenazaban sus valores, decidieron pasar al acto y librar una guerra santa contra los abusadores sexuales. Su primer blanco fue Marvin Parker, un hombre de 59 años anotado en el registro público de depredadores sexuales. Su esposa, Gretchen Dawn Parker, fue una baja producto de la guerra, según sus propias palabras. Jeremy le pegó un tiro a cada uno. Christine los degolló para terminar de matarlos. Al comenzar el juicio, la pareja se mostraba arrepentida y sus abogados intentaron conseguirles una condena a 30 años de prisión, para que por lo menos pudieran ver a sus hijos crecer. Pero al escuchar la sentencia a 2 cadenas perpetuas consecutivas, expresaron cómo se sentían de verdad. Eso es lo que les pasa a los abusadores de menores. Tuvieron exactamente lo que se merecían. De haber podido, lo habríamos hecho nuevamente, dijo Jeremy. No siento arrepentimientos. Fue el mejor día de mi vida, dijo Christine. Luego se besaron en frente del jurado. El matrimonio tenía en mente asesinar a otra persona, pero la policía los atrapó a tiempo. ¡Qué pena que no pudimos matar a más!, se lamentaron los dos. Jeffrey Epstein. Jeffrey fue un magnate financiero, pederasta y depredador sexual estadounidense, condenado por una red de tráfico de menores en el mundo de élite. Comenzó su carrera como funcionario financiero en el banco de inversión Bear Stearns, antes de fundar su propia firma, J. Epstein & Company. Hasta el momento de ser acusado por delitos sexuales en el 2008, era conocido como un multimillonario con enorme influencia política y social. En el 2005, la policía de Palm Beach, en Florida, comenzó a investigarlo, después de que un padre lo denunciara por acosar a su hija de 14 años.
Epstein se declaró culpable y un tribunal del estado de Florida lo condenó en 2008 por solicitar prostitución y tentar a la prostitución a menores. Epstein fue arrestado de nuevo el 6 de julio del 2019 por cargos federales por tráfico de menores en Florida y en Nueva York. El 10 de agosto del 2019 se informó que Epstein supuestamente se había suicidado ahorcándose en su celda del Centro Correccional Metropolitano en Manhattan. Sin embargo, mucho se ha especulado que quizás el motivo de su muerte haya sido por otras razones. Robert Munger tenía 70 años cuando fue asesinado. Ingresó al Centro Correccional de Airway Heights al cumplir los 43 años de condena por múltiples cargos de abuso sexual y pornografía infantil, y pese a la gravedad de sus delitos, alardeaba de ellos frente a otros reclusos. Por una falla del sistema, Munger fue asignado como compañero de celda de Shane Goldsby, quien, en prisión, se enteró de que Munger violó a su hermana, aún menor de edad, y el tipo simplemente explotó. En un área común de la prisión, Goldsby se acercó por detrás de Munger y lo atacó, tirándolo al suelo, golpeándolo y pateándolo en la cara 14 veces seguidas, y luego pisándole la cabeza 4 veces más, hasta darle la sentencia de muerte en el sitio. Goldsby agregó que solo tenía la intención de dañar, pero no matar a Munger, y hubiera preferido verlo pasar toda su vida en la cárcel. Antes del ataque, Goldsby solicitó un compañero de celda diferente, pero fue ignorado por las autoridades. Podríamos llamarlo una infeliz casualidad. Pero lo veas como lo veas, el destino de Robert estaba sentenciado apenas entró a esa prisión. Si el video te gustó, por favor no olvides dejar tu me gusta y suscribirte a nuestro canal. Activa las notificaciones para que siempre estés al tanto de cuando subamos más contenido. Y ahora sí, sin más que agregar, nos vemos en el próximo video.